Bien, abrimos este segundo bloque y continuamos con el doctor Pablo Kessmann y había quedado una pregunta pendiente, si la podríamos llamar de alguna manera, el tema de la praxis médica, esto del acto médico donde debe haber, por ende, un paciente y un médico. Y en esto, el paciente, tanto el paciente como el médico, tiene derechos y obligaciones. Sí, un poco el tema, digamos, que a tratar es muy amplio y de fundamental importancia en lo que se refiere a la praxis médica, porque desde siempre se lo considera como la base que al fin y al cabo determina un poco cómo se desarrolla la enfermedad que puede tener un paciente. Como bien lo dijiste, hay derechos y obligaciones, porque entre médico y paciente, si lo quisiéramos decir jurídicamente, es como que hay un contrato, que de hecho jurídicamente lo hay. Y eso es lo que genera que tanto el médico como el paciente tengan sus derechos y obligaciones. Un poco para referirnos a qué derechos tiene el paciente, digamos, yo creo que es fundamental que la gente sepa que creo que lo más importante como paciente, a mí me pasa cuando voy al médico, es la información. Entonces, creo que algo importante que uno como paciente debe hacer cuando va al médico es decirle: doctor, cuénteme qué es lo que tengo. Y ese derecho, yo creo que es lo que a uno como paciente le va a dar la tranquilidad de confiar en su profesional, ¿sí? En función de todo lo que este le explique. Entonces, yo creo que lo fundamental como derecho es pedirle: doctor, explíqueme, que es lo que nosotros jurídicamente se habla del derecho a la información. En ese derecho a la información, ¿qué nos va a decir el médico? Usted está enfermo de tal cosa, el tratamiento que se le puede hacer es este, hay otras alternativas de tratamiento, qué beneficios y riesgos tiene cada una de esas posibilidades de tratamiento, porque al fin y al cabo, el que va a decidir, ¿sí?, en función de lo que el médico me explica, soy yo, que soy el paciente. Siempre un poco esto por parte del médico, creo que hay un cambio en esto de actitud con respecto al médico, de darle alternativas al paciente y de uno sugerir y no imponerse, digamos, a que tiene que hacer esto sí o sí, ¿no? Como es cierto lo que vos decís, tiene que ver un poco con lo que habíamos hablado en el tema de muerte digna sobre la autonomía de la voluntad, que habíamos dicho que es el derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Entonces, el médico a nosotros nos informa, pero el que realmente toma las decisiones, obviamente en función de que lo que el médico nos ha dicho, es el paciente, somos nosotros los que tomamos la decisión. Entonces, yo creo que ese es el principal derecho que tiene que hacer valer un paciente. Por supuesto, después tiene otros como consultar a otro profesional, si considera que quiere probar con otro, también lo puede hacer. Otra cuestión muy importante: el paciente es dueño de la historia clínica, o sea que él puede pedir su historia clínica, una fotocopia de la historia clínica. Tampoco la puede pedir de un día para el otro, porque digamos, esto es así, digamos, hay un plazo que el profesional se puede tomar para entregársela. Y otra cuestión también muy importante, porque un poco lo que hemos estado hablando con vos... Fuera de cámara, ¿no? Sí, fuera de cámara. Que la verdad que, bueno, por situaciones vividas de uno, el tema es que el paciente también tiene el derecho a no sufrir dolor. Un poco relacionado con el tema de muerte digna que vimos, uno puede decirle al médico: yo no quiero sufrir dolor cuando tenga una enfermedad común, ¿sí? Y también tiene derecho a decirle: yo no quiero sufrir de dolor cuando tengo una enfermedad terminal, donde ya dijimos que era irrecuperable, que no tengo posibilidades de curarme, pero también puedo decirle al doctor: doctor, no quiero sufrir de dolor, ¿sí? Entonces, eso también hace a la muerte digna, a morir sin dolor, ¿sí?, sabiendo que ya no hay nada que hacer. Pero también el hecho de una enfermedad común, que uno está sufriendo dolor, le puede decir al médico: doctor, no quiero tener dolor. Y también le decíamos, ¿sí?, cuando vamos al odontólogo, también al odontólogo le puede decir: doctor, póngame anestesia, no quiero tener dolor. Entonces, un poco, ese también creo que es un derecho que hoy por hoy son cuestiones que se van haciendo cada día más comunes, ¿no?, y que la gente tiene que ir sabiendo. Así como hemos enumerado y hemos un poco clasificado los derechos que tiene el paciente, también tiene que saber que tiene deberes, ¿no es cierto?, para cumplir. Entonces,
¿Qué podríamos decir todo eso? Así, esto a veces realmente uno, digamos, que está en contacto con los profesionales médicos de manera continua, a veces se da cuenta que hay pacientes que son muy cumplidores y hay pacientes que no cumplen nada. Entonces, ahora lo vamos a explicar. Yo creo que el paciente tiene que saber que si va al médico, tiene que seguir las indicaciones médicas. ¿A qué nos referimos? Si el profesional le dice venga control en 24 horas, es venga control en 24 horas, no 7 días después. Porque evidentemente la evolución de la enfermedad puede haber cambiado y si uno no se hizo controlar, el profesional no tuvo la oportunidad de seguir esa evolución. Si el profesional le dice tome tal medicación cada tantas horas y tantos días, es tomar la medicación cada tantas horas, cada tantos días, no una pastilla una vez al día, porque si no, evidentemente eso lleva a que la evolución de la enfermedad no sea la que corresponde. O muchas veces cortar los tratamientos porque cree por propia voluntad que ya está, no necesita más tratamiento, ¿no? Exacto, y normalmente eso suele pasar, que uno empieza a hacer vamos también a hacer un poco de autocrítica, uno empieza a tomar la medicación, se empieza a sentir mejor y dice, no, ya, ¿por qué no voy a tomar más a ver si me hace algo al hígado? Y deja de tomar toda la medicación y obviamente la evolución de la enfermedad después ya es otra. Esto de que estamos hablando de seguir las indicaciones médicas, de esa obligación que tiene el paciente de seguir las indicaciones médicas, a su vez genera otra obligación, que es la de decirle al médico la verdad de lo que pasó, porque uno al médico le tiene que decir si tomó bien o no tomó bien la medicación, porque el médico en función de eso va a saber si el remedio que le está dando sirve o no sirve. Entonces, fíjense hasta dónde esa obligación que tiene el paciente, al fin y al cabo, termina siendo en beneficio del propio paciente. Entonces, yo creo que lo más importante en cuanto a la obligación que tiene el paciente es ser absolutamente veraz, a decir la verdad, digamos, en función de si ha tomado el remedio y cómo lo ha tomado y qué es lo que ha sentido. Así es, digamos que un poco todo esto es lo que nosotros llamamos relación médico-paciente, donde tiene que haber esa empatía que nada tiene que ver con la simpatía de uno o de otro, ¿no? Exactamente. Sí, digamos que todas estas son las cuestiones de base que rigen esa relación del médico con el paciente, que como dijimos, hace mucho tiempo que se habla que es fundamental tener esa confianza que decimos nosotros, tanto del paciente con el profesional, como también la confianza que debe sentir el médico en ese contacto con el paciente. Un poco por lo que hablábamos, yo creo que muchas de las situaciones, nosotros lo vemos, digamos, la práctica diaria digamos, que uno tiene con la vinculación con los médicos, suele ver que es cierto, a veces hay pacientes que tienen una personalidad y hay médicos que tienen otra y que por ahí no complementan. Entonces, otra recomendación sería que el paciente siempre trate de buscar el profesional con el cual se siente, ¿sí?, como que tiene más feeling, ¿sí?, como que siente como que hay más confianza. Creo que eso siempre ayuda a que las enfermedades resulten menos tortuosas. Esto que hablamos de la relación médico-paciente, tendríamos que puntualizar que no obliga a que ni el paciente ni el médico permanezcan en una relación en donde alguno de los dos se siente cómodo. Entonces, por ejemplo, si yo voy al médico y yo veo que el médico o me atendió medio rápido o no me explicó bien o me quedó alguna duda, y yo tengo derecho de ir a consultar a otro. Porque tiene que ver con eso, uno como paciente tiene que sentir esa tranquilidad de esa relación. Pero también el médico, en ciertas situaciones, si yo médico, por ejemplo, veo que el paciente yo veo que hay algo que no anduvo bien y me doy cuenta de que no ha tomado la medicación, o bien algún familiar me dice, mire doctor, porque eso suele pasar, el paciente normalmente dice está todo bien y después el familiar nos dice, mire que no tomó la medicación. Entonces uno como médico, cuando ve que esa relación está como resquebrajada, también puede optar por decir, mire señor fulano de tal, yo creo que digamos, a mi atención llegó hasta acá, voy a derivarlo con otro profesional que lo siga atendiendo. Obviamente, bueno, en esa situación
situación, el médico tendrá que llamar al otro profesional, le hará una hoja de derivación, se comunicarán, sacarán el turno y la atención seguirá en manos de otro profesional, pero siempre pensando en que esto es en beneficio del paciente, porque al fin y al cabo el que se tiene que curar es el paciente. Bien, el paciente en estos casos, digamos, se debe sentir defraudado, se debe sentir o debe tener que recapacitar, digamos, en estas situaciones, porque es común de ver, digamos, este tipo de actitudes, de ocultar tratamientos alternativos, de no realizar los tratamientos en tiempo y forma. Entonces, digamos, ¿qué digamos, deber debería hacer como reflexión de que le dejemos a la gente como paciente? Sí, digamos, es diario, lo que vos decís es una cuestión diaria. Fundamentalmente, para que esa relación médico-paciente realmente sea fructífera, tanto el paciente como el médico tienen que ser sinceros y tienen que confiar plenamente en el otro. Si el paciente no está cumpliendo el tratamiento y no le dice la verdad al médico, el que se está perjudicando es el paciente, porque un poco como lo habíamos hablado, el profesional, en función de cómo va evolucionando la enfermedad, saca sus conclusiones y sabe si está dando o no resultado un tratamiento. Si el paciente no toma el tratamiento y no le dice al médico que no lo tomó, entonces el médico va a sacar conclusiones que no son correctas y el único perjudicado va a ser aquel paciente. Bien, Pablo. Creo que, bueno, has sido muy claro en tus conceptos. Yo particularmente te quería agradecer que hayas accedido a este reportaje y que hayas participado en nuestro programa como parte también del Consejo Médico, que es una de las entidades que nos monitoriza a nosotros. Esperamos a ustedes, televidentes, que estos conceptos hayan sido claros para ustedes y solo resta agradecerte nuevamente y bueno, a lo mejor en algún otro momento comprometerte para que estés hablando de este u otros temas. Perfecto, muchas gracias y hasta otra vez. Gracias. Nosotros nos vamos a un corte y luego seguimos con más Saludable TV.